Hola. Nunca pensé que terminaría escribiendo esto, pero después de verlo todo en la tele, me di cuenta de que necesito sacarlo. Mi nombre no importa, pero soy un empresario español, he tenido éxito en los negocios desde joven, y siempre he creído que con esfuerzo todo se consigue. Lo que no sabía es que el esfuerzo no garantiza que entiendas a las personas. Conocí a Carmen en un café en Valencia. Era el típico día de primavera, con un sol suave y brisa marina. Ella estaba sentada sola, hojeando una revista y sonriendo como si el mundo entero fuera suyo. Tenía algo magnético, no te voy a mentir. Me acerqué y, sin pensarlo mucho, le pregunté si podía sentarme. Lo que siguió fueron horas de charla, risas, y esa conexión instantánea que te hace sentir que has conocido a tu alma gemela. Pero claro, las primeras impresiones son engañosas. A los pocos meses de casarnos, empecé a notar pequeños detalles, una llamada apagada en cuanto entraba a la habitación, historias que no cuadraban del todo, y esa forma suya de endulzar las cosas para que siempre quedara como la víctima. Es solo tu imaginación, me decía a mí mismo. Pero no lo era. Carmen tenía un talento especial para distorsionar la verdad, un talento que descubriría por completo en los años por venir. No pasó mucho tiempo antes de que todo empezara a desmoronarse. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Carmen decía que iba a ver a una amiga, pero esa amiga nunca parecía saber nada al respecto cuando, por casualidad, me cruzaba con ella. Luego estaban las facturas, gastos inexplicables que siempre tenía alguna excusa vaga, ay, cariño, es un regalo para ti, sorpresa. Pero nunca llegaban esas sorpresas. La gota que colmó el vaso fue una cena de empresa. Yo había organizado un evento en Barcelona, lleno de socios importantes, y le pedí a Carmen que me acompañara. Quería presumir de ella, porque, a pesar de las dudas, siempre había algo en mí que quería creer en nuestra relación. Llegó tarde, casi al final del discurso, y en lugar de entrar con discreción, lo hizo con una actitud que dejó a todos mirándola, risas, un vestido demasiado provocativo para la ocasión y, para mi sorpresa, con un hombre a su lado. Me presentó al tipo como un amigo de la infancia. Lo peor no fue eso, sino la mirada burlona que me lanzó, como si supiera que yo no iba a decir nada allí, delante de todos. Esa noche fue el principio del fin. Discutimos como nunca antes lo habíamos hecho. Ella me acusó de ser controlador, de no confiar en ella, de ser demasiado serio y aburrido. Yo no sabía qué decir. Quizás tenía razón en algo, había dejado de reírme en su compañía, pero no porque fuera aburrido, sino porque ya no sabía quién era ella realmente. Las semanas siguientes fueron un infierno. Carmen empezó a jugar un juego que yo ni siquiera sabía que existía. Una noche estaba tierna y cariñosa, al día siguiente, fría y distante. Y entonces, llegó el día en que su manipulación me empujó al límite. Ese día fue como cualquier otro al principio. Yo había salido temprano para una reunión, y Carmen estaba en casa, diciendo que no se sentía bien. No era raro, últimamente siempre tenía alguna dolencia, real o inventada, según el día. Pero esa mañana algo en mí estaba diferente, como si una voz interna me dijera que estaba llegando a mi límite. Volví a casa más temprano de lo planeado. Lo que encontré fue devastador y, al mismo tiempo, liberador, Carmen en nuestra sala, con otro hombre. Estaban demasiado cómodos para ser simplemente amigos. Me miraron sorprendidos, pero ella, con la frialdad que había perfeccionado, simplemente dijo, esto no es lo que parece. Como si esa frase tuviera el poder de borrar lo evidente. No grité. No lloré. Solo me di la vuelta y salí. Pensé que eso sería el fin, pero Carmen no me dejó en paz. Me siguió al coche, llorando, jurando que había sido un error, que estaba confundida, que yo era el amor de su vida. Por un segundo casi le creí. Pero cuando me fijé bien en sus ojos, vi algo más, miedo, no de perderme a mí, sino de perder su estilo de vida. Sube al coche, le dije con voz tranquila. Pensó que la estaba perdonando, pero no era así. Conduje por horas, en silencio, mientras ella seguía inventando excusas y pidiendo otra oportunidad.
Pasamos por la carretera que llevaba al pueblo donde había crecido, un lugar remoto y casi olvidado. Ahí fue donde lo decidí. Paré en el arcén, bajé su maleta del coche y le abrí la puerta. «Bájate», le dije. Me miró incrédula, pensando que era una broma. Pero cuando vio que yo no me movía, se puso histérica. Gritó, me insultó, incluso intentó golpearme. Pero no me importó. Cerré la puerta, di media vuelta y la dejé allí, en medio de la nada. No fue fácil. Conduje durante horas, con las manos temblando en el volante, sintiéndome como el peor hombre del mundo. Pero al mismo tiempo, algo en mi pecho se liberó. Era como si, por primera vez en años, pudiera respirar de nuevo. Cuando llegué a casa, el silencio era ensordecedor. Por primera vez en años, la casa no estaba llena de sus excusas, sus risas falsas, o el eco de sus zapatos golpeando el suelo. Me senté en el sofá con una copa de vino, mirando la nada. Pensé que me sentiría aliviado, pero lo que sentí fue vacío. Había pasado tanto tiempo aguantando sus mentiras, sus manipulaciones, que no sabía qué hacer con la libertad que acababa de ganar. El teléfono empezó a sonar poco después. Era Carmen, llamando desde quién sabe dónde. No contesté. Los mensajes llegaron en cascada, primero pidiendo perdón, después llorando, y, finalmente, amenazando. «Eres un hijo de puta», decía uno. «¿Cómo puedes hacerme esto, después de todo lo que he hecho por ti?» Me reí irónicamente al leerlo. ¿Todo lo que había hecho por mí? ¿Cómo engañarme, manipularme y arrastrarme emocionalmente durante años? Esa noche no dormí. Los mensajes continuaron durante horas hasta que, finalmente, se detuvieron. El silencio volvió, pero esta vez fue un silencio diferente, uno más pesado, cargado de incertidumbre. Me pregunté si había hecho lo correcto, si quizás había sido demasiado cruel. Pero cada vez que esas dudas surgían, me recordaba su mirada burlona en aquella cena, su forma de minimizar lo que había hecho. No era arrepentimiento lo que buscaba, era control. A la mañana siguiente, decidí llamar a uno de sus hermanos, Antonio, que vivía cerca del pueblo donde la había dejado. No era mi obligación, pero quería asegurarme de que estuviera bien. «Carmen está bien», me dijo con un tono seco. «No sé qué ha pasado entre vosotros, pero te aseguro que se las arreglará. Siempre lo hace». Antonio tenía razón. Carmen siempre encontraba la manera de caer de pie, incluso en las peores circunstancias. Sin embargo, lo que no esperaba era que su capacidad para reinventarse me persiguiera años después, cuando creía que todo había quedado en el pasado. Pasaron los años, y la vida siguió su curso. Me centré en mis negocios, viajé más que nunca y, poco a poco, reconstruí mi vida. No volví a saber de Carmen, y aunque me preguntaba ocasionalmente qué habría sido de ella, intenté cerrar ese capítulo. O al menos eso creía. Una noche, mientras cenaba solo en mi apartamento de Madrid, decidí encender la televisión para hacer algo de ruido de fondo. Cambiando canales sin prestar mucha atención, me detuve en un programa de entrevistas porque reconocí un rostro, uno que nunca pensé que volvería a ver, Carmen. Ahí estaba, sentada en el sofá de un plató lujoso, vestida como una reina, sonriendo con la misma confianza que me había engañado durante años. El presentador la presentaba como una exitosa empresaria y defensora de los derechos de las mujeres. Casi me atraganté con el vino al escuchar eso. «Carmen Álvarez», decía el presentador, una historia de superación, de cómo pasó de tocar fondo a ser un ejemplo de resiliencia. ¿Resiliencia? ¿De qué demonios estaba hablando? Carmen comenzó a contar su historia, y para mi asombro, se refirió directamente al día en que la dejé en aquella carretera. Pero, como era típico de ella, la historia había cambiado por completo. Según su versión, yo la había abandonado en medio de la noche porque estaba celoso de su éxito y no podía soportar verla triunfar. Dijo que estaba enferma, luchando por su vida, y que me había aprovechado de su vulnerabilidad para destruirla. La audiencia estaba hipnotizada. Aplaudían cada vez que ella hablaba de cómo se había levantado y construido un imperio desde cero.
Pero lo que más me impresionó no fue lo que dijo, sino como lo dijo, sin una pizca de duda, con lágrimas perfectamente calculadas en los momentos adecuados. Era una actriz, y el mundo entero estaba comprando su espectáculo. No sabía si reír o lanzar el televisor por la ventana. Pero lo que sí sabía era que esta no sería la última vez que Carmen y yo cruzaríamos caminos. Después de ver ese programa, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Carmen, manipulando a la audiencia como siempre había hecho conmigo. Decidí dejarlo pasar. Después de todo, ¿qué ganaría enfrentándola? Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un par de meses después, estaba en una gala benéfica en Sevilla, invitado por uno de mis socios. Era un evento elegante, lleno de empresarios, políticos y celebridades. Me encontraba hablando con un grupo cuando la vi, Carmen, luciendo espectacular, como si nada en el mundo pudiera tocarla. Estaba rodeada de gente, riendo y gesticulando como si fuera la estrella de la noche. Y, claro, probablemente lo era. Intenté evitarla, pero la noche tenía otros planes. Durante la subasta benéfica, nos sentaron en mesas cercanas, lo suficientemente cerca como para que me viera. Y lo hizo. Nuestros ojos se cruzaron, y por un segundo, vi algo que no esperaba, sorpresa. Pero en cuestión de segundos, su rostro recuperó esa máscara de confianza que tanto conocía. Se acercó durante el cóctel posterior, con una copa de champán en la mano y esa sonrisa que siempre me había desarmado, aunque esta vez no lo consiguió. Vaya, qué pequeño es el mundo, dijo, como si nos hubiéramos encontrado en un mercado, no después de lo que habíamos vivido. Carmen, respondí, manteniendo la compostura. Parece que te va bien. Y a ti también, dijo mientras su mirada evaluaba mi traje, mi reloj, y cegaramente el éxito que aún llevaba conmigo. ¿Viste el programa? Fue un poco catártico. No podría olvidarlo, respondí, manteniendo mi tono neutral. Una versión muy creativa de los hechos, debo decir. Se rió, como si mi comentario fuera un cumplido. La gente no quiere la verdad, dijo, encogiéndose de hombros. Quieren una buena historia. Ahí estaba. La confesión de que todo había sido una farsa, dicha con la tranquilidad de quien sabe que tiene la sartén por el mango. Podría haberla confrontado en ese momento, pero decidí esperar. Carmen no había cambiado, y yo quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar esta vez. Decidí mantener la calma. Si algo había aprendido durante mi tiempo con Carmen, era que no podías ganarle a su juego si te dejabas llevar por las emociones. Así que le sonreí, le di un sorbo a mi copa, y respondí con la misma frialdad calculada que ella había perfeccionado. Es cierto, Carmen. Una buena historia siempre vende. Aunque, claro, algunos preferimos los hechos. Carmen arqueó una ceja, visiblemente intrigada pero también disfrutando el desafío. Siempre tan pragmático, dijo con un tono casi burlón. Tal vez por eso nunca encajamos del todo. Tal vez, dije. O tal vez porque uno de los dos siempre decía la verdad. Mi mirada no se apartó de la suya, y por un momento, vi una chispa de nerviosismo en sus ojos. Era pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba. Lo disfruté más de lo que debería. La conversación se interrumpió cuando alguien la llamó desde el otro lado del salón. Me lanzó una última sonrisa, de esas que parecían decir, esto no ha terminado, y se marchó. Y tenía razón, no había terminado. Esa noche, de regreso en mi hotel, no pude dejar de pensar en lo que había dicho. La gente no quiere la verdad, quieren una buena historia. Ella estaba construyendo su imperio basado en una mentira, y el mundo entero la estaba aplaudiendo por ello. ¿Debería dejarlo pasar o exponerla de alguna manera? Al día siguiente, tomé una decisión. No la confrontaría directamente, no todavía. En lugar de eso, buscaría entender hasta dónde había llegado con sus mentiras. Quería saber qué era real y qué no en esa vida perfecta que ahora mostraba al mundo. Y, para ello, necesitaba información. La curiosidad se convirtió en mi obsesión. Carmen siempre había sido excelente en controlar la narrativa, pero yo sabía algo que su nueva audiencia no, la mujer detrás de la máscara. Decidí comenzar con una búsqueda sencilla.
Contraté a un investigador privado, alguien discreto y con experiencia, para que rastreara sus movimientos, conexiones y negocios actuales. En menos de 2 semanas, tuve un informe completo. Y lo que descubrí me dejó helado. Su imperio no era más que humo y espejos. Los negocios que había mencionado en la televisión, supuestamente exitosos, eran en su mayoría acuerdos a medias, sociedades en crisis y préstamos que parecían estar al borde de la morosidad. Pero lo más impactante fue descubrir cómo había llegado a esa posición, manipulando a otras personas, igual que lo había hecho conmigo. Había seducido a un hombre mayor, un empresario retirado, y usado su influencia y dinero para construir su imagen pública. Cuando él quiso dar un paso atrás, Carmen lo apartó completamente de la ecuación, asegurándose de que nadie conociera su participación inicial. Era un patrón que se repetía: Carmen entraba, absorbía todo lo que podía de alguien, y después lo descartaba. Lo más intrigante, sin embargo, fue descubrir un detalle personal. Aparentemente, había comenzado a ver a un hombre mucho más joven, alguien que trabajaba en su equipo como asistente personal. El investigador me mostró fotos de ambos entrando y saliendo de eventos juntos, con gestos que no parecían precisamente profesionales. Me pregunté si este joven sabía en lo que se estaba metiendo, o si también acabaría como todos los demás. Pero lo que más me intrigó fue una línea en el informe: está planeando lanzar un libro autobiográfico. Por supuesto que sí. ¿Qué mejor manera de cimentar su imagen que con un libro lleno de mentiras? En ese momento, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Si iba a exponerla, tendría que hacerlo bien, sin que ella pudiera preverlo. Decidí que, si iba a enfrentarme a Carmen, tenía que hacerlo a su manera, con estrategia, paciencia y un toque de espectáculo. Sabía que cualquier ataque frontal sería inútil. Carmen era experta en darle la vuelta a las cosas y salir como la víctima. Así que opté por algo más sutil, más calculado. El primer paso fue obtener acceso a su libro antes de que saliera al público. Usé mis contactos en la editorial. No fue fácil, pero con un poco de insistencia y un favor bien colocado, conseguí un borrador del manuscrito. Lo leí de principio a fin en una sola noche, y cada página era como una bofetada. Su versión de nuestra relación era una telenovela melodramática. Según Carmen, yo era un marido controlador y abusivo, celoso de su ambición y de su capacidad para brillar. Y, claro, ella era la heroína que había escapado de mi opresión para encontrar su verdadera voz. Lo peor de todo era que el libro no se limitaba a mentir sobre nuestra relación, también fabricaba historias sobre su infancia, su familia y su supuesto éxito profesional. Todo estaba diseñado para vender una imagen de superación que no tenía nada que ver con la realidad. Sabía que no podía detener la publicación, pero lo que sí podía hacer era exponer las contradicciones. Así que empecé a recopilar pruebas, correos electrónicos, fotos, registros financieros, cualquier cosa que pudiera demostrar la verdad. Contacté a algunas de las personas que habían trabajado con ella y, aunque muchos no quisieron hablar, encontré a 2 que estaban dispuestos a compartir su experiencia con Carmen, siempre y cuando se mantuvieran en el anonimato. Con toda esta información en la mano, el siguiente paso fue buscar la manera perfecta de usarla. Sabía que Carmen adoraba la atención pública, así que decidí que el mejor lugar para desenmascararla sería el mismo donde ella se sentía más cómoda, frente a las cámaras. Sabía que no podía simplemente presentarme en un programa de televisión y acusar a Carmen, eso sería un suicidio mediático. Así que busqué una alternativa más estratégica. Un amigo mío, periodista en un canal influyente, me ayudó a organizar una entrevista exclusiva. La idea era sencilla: primero mostraría mi versión de los hechos con pruebas irrefutables y luego invitaría a Carmen a responder. Pero, para que esto funcionara, necesitaba que ella no tuviera tiempo de preparar su defensa. La oportunidad llegó cuando su libro estaba a punto de lanzarse. Carmen había organizado una rueda de prensa en Madrid para promocionarlo, y sabía que toda la atención estaría sobre ella. Mi amigo consiguió que el canal publicara un avance de mi entrevista esa misma mañana, unas horas antes del evento. El avance era directo pero cuidadosamente calculado. Se mostraban fragmentos de correos electrónicos en los que Carmen me manipulaba, extractos del manuscrito junto con pruebas de que sus afirmaciones eran falsas,
Y testimonios de antiguos socios que confirmaban su patrón de engaño. No hacía falta mucho, las imágenes hablaban por sí solas. Cuando el avance salió al aire, las redes sociales explotaron. Algunos defendían a Carmen, diciendo que todo era un intento de desacreditarla, pero muchos empezaron a cuestionarla. La rueda de prensa se convirtió en un circo mediático. Los periodistas no paraban de preguntarle sobre las acusaciones, y por primera vez, Carmen parecía fuera de control. Intentó mantenerse tranquila, diciendo que las acusaciones eran parte de un complot de alguien con resentimiento. Pero sus respuestas eran vagas, y cuanto más hablaba, más se notaba que no estaba preparada para lo que venía. Al día siguiente, mi entrevista completa salió al aire. Fue directa, sin ataques personales, pero con pruebas sólidas. Expliqué mi versión de los hechos, apoyándome en documentos y testigos. Dejé que el público sacara sus propias conclusiones. No hice juicios, pero el mensaje era claro, la imagen que Carmen vendía era una construcción cuidadosamente fabricada. La reacción a la entrevista fue inmediata y explosiva. Los titulares de los medios comenzaron a cambiar de tono: Carmen Álvarez, una farsa, y las pruebas que podrían desmontar la historia de la empresaria del momento. Las redes sociales, que antes la adoraban, empezaron a dividirse. Algunos la defendían, diciendo que todo era un ataque machista, otros se sentían traicionados, señalando que las pruebas presentadas no podían ignorarse. Carmen reaccionó de forma predecible, con una declaración pública en la que se victimizaba completamente. Dijo que yo era un hombre resentido que no podía aceptar su éxito y que todo lo que había dicho era una campaña de desprestigio. Incluso lloró en un programa de entrevistas, insistiendo en que sus logros eran reales y que nada ni nadie podría derribarla. Pero esta vez, su encanto no fue suficiente. La gente quería respuestas claras, y Carmen no las tenía. Los periodistas comenzaron a excavar en su pasado. Descubrieron inconsistencias en su historia de vida, conexiones sospechosas con inversores poco confiables y, lo peor de todo, testimonios de personas que confirmaban su patrón de manipulación. El golpe final llegó cuando uno de sus antiguos socios, que había estado en silencio durante años, decidió hablar. Lo hizo en un programa de máxima audiencia, confirmando que Carmen lo había manipulado para obtener fondos y después lo había dejado fuera de sus propios proyectos. La credibilidad de Carmen empezó a desmoronarse públicamente. En privado, me llegó un mensaje inesperado. Era de Carmen. Decía: espero que estés satisfecho. Has destruido todo por lo que trabajé. No respondí. No había nada que decir. Sabía que, para ella, no se trataba de aceptar responsabilidad, sino de culpar a alguien más, como siempre había hecho. A pesar de todo, no sentí alegría. Sí, había expuesto la verdad, pero el proceso me dejó agotado emocionalmente. Había dedicado años a intentar entenderla, a sanar de nuestra relación, y ahora, aunque finalmente me sentía libre, también estaba vacío. Después de la tormenta mediática, Carmen desapareció del ojo público por un tiempo. Su libro fue retirado por la editorial tras las controversias, y muchos de sus contratos comerciales fueron cancelados. El golpe a su reputación fue devastador. Pero, siendo Carmen, no podía esperar que se quedara quieta. Unos meses después, la vi aparecer en un video en redes sociales, donde intentaba rehacer su narrativa. Estaba sentada en un entorno más humilde, vestida de forma sencilla, diciendo que había cometido errores y que el mundo no entendía las dificultades que enfrentan las mujeres fuertes e independientes. Aunque sus seguidores más leales la defendieron, la mayoría no compró el nuevo acto. La caída había sido demasiado pública, y las pruebas demasiado contundentes. Mientras tanto, yo trataba de volver a mi vida normal. Aunque había ganado esta batalla, no me sentía como un vencedor. Había aprendido que la verdad no siempre da satisfacción inmediata, pero sí trae claridad. Por primera vez en años, sentí que podía dejar a Carmen atrás, no como la mujer que me había manipulado, sino como una lección amarga sobre los peligros de ignorar las señales. Un día, mientras caminaba por el parque cercano a mi casa en Madrid, encontré una vieja foto nuestra en una caja que había estado guardando. Era de los primeros días, cuando todo parecía perfecto.
Me detuve un momento, mirándola. No sentí ira ni tristeza. Solo aceptación. La guardé en la caja y la llevé al contenedor de reciclaje más cercano. Carmen y yo nunca volvimos a hablar después de su mensaje final. Su figura pública quedó empañada para siempre, y aunque intentó regresar de vez en cuando, nunca volvió a alcanzar el nivel de notoriedad que había tenido. En cuanto a mí, aprendí que mi paz valía más que cualquier enfrentamiento, y cerré ese capítulo para siempre. La experiencia con Carmen dejó cicatrices, pero también valiosas lecciones. Lo que más aprendí fue a reconocer mi propio valor y establecer límites, algo que había olvidado en medio de tantas manipulaciones. Carmen era una maestra en usar el encanto para distraer de la verdad, pero yo permití que eso continuara más tiempo del que debía. Esa responsabilidad era mía. Si pudiera dar un consejo a alguien que esté en una relación con una persona así, sería escucha tus instintos. Las mentiras, aunque sean pequeñas, siempre dejan un rastro. Y si alguien constantemente manipula las situaciones para quedar como la víctima, es hora de reevaluar si esa relación merece tu energía. No te quedes esperando un cambio que probablemente nunca llegará. También aprendí que la verdad tiene su propio peso, aunque no sea inmediata. Durante años, pensé que la versión de Carmen sería la única que la gente creería, pero la verdad, cuando se presenta con paciencia y pruebas, tiene una forma de salir a la luz. Sin embargo, también aprendí que no vale la pena desgastarse para convencer a todos. Tu paz y bienestar siempre deben ser tu prioridad. Hoy, miro hacia atrás sin rencor, pero tampoco con nostalgia. Carmen fue una lección de vida, una experiencia que me hizo más fuerte y más consciente de quién quiero ser y con quién quiero compartir mi vida. Ella seguirá siendo quien es, y yo seguiré adelante, más libre y más sabio. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas que puedes salir de ella. El proceso puede ser doloroso, pero al final, recuperarás algo que nunca deberías haber perdido, tu tranquilidad y tu dignidad. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Espero que sirva como un recordatorio de que incluso las situaciones más complicadas tienen un final, y que ese final puede ser el comienzo de algo mucho mejor. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios. Adiós.